La caja de herramientas estaba en el último estante del closet, detrás de una bolsa de ropa que nadie había tocado en Amos. Era una caja metálica color verde olivo, de esas que los hombres de cierta generación usaban para guardar llaves, tornillos, cosas que algún onda servirán para algo. Andrés la reconocía de inmediato. Su padre nunca permitía que nadie la abriera, y esa prohibición que de Níamo le parecía insignificante, ahora pesaba de otra manera. La abriate con el destornillador que encontratre encima del escritorio, porque el candado llevaba a Amos sin llave y el herrumbre lo había vuelto frágil. El olor que salió fue primero metal, viejo, aceite seco y algo más debajo de todo eso, algo parecido al papel guardado demasiado tiempo en un lugar sin ventilación. Las herramientas eran pocas y estaban acomodadas con cuidado sobre una base de madera enchapada que no era el fondo real de la caja. András la levantatre con los dedos y encontrá el espacio que su padre había construido debajo, una cavidad de apenas 8 centímetros de profundidad, suficiente para guardar algo que no deba encontrarse fácilmente. Ajá, estaba el sobre Manila, sellado con cinta adhesiva amarilla que ya se había vuelto quebradiza y se despegaba sola en las orillas. Lo tomate con las 2 manos. Sintiacro el grosor del papel adentro, y lo abríacro sin pensarlo demasiado, como si el cuerpo fuera más rápido que el miedo. El contrato tenía 3 páginas. En la primera lánea de K, compraventa de inmueble y abajo aparecá la dirección que Andrajes conocá de memoria. El kilómetro 12 de la carretera vieja, el nombre del municipio, la descripción del terreno con sus 4 hectáreas y la casa de adobe que su abuelo había levantado con sus propias manos. La fecha era de 8 amos atrás, un martes de marzo, cuando Andrajes vivía en otra ciudad y nunca recibía una llamada que le dijera que algo importante estaba por ocurrir. Al pie de la segunda página había 2 firmas, la de su padre, que reconocían por la R larga y la rábrica que siempre terminaba en espiral, y la de su hermano Rodrigo, estampada con tinta negra y con su nombre impreso debajo en letras de molde. El precio registrado era tan bajo que Andrajes lo leyó 2 veces para asegurarse de no estar equivocado, una cifra que no alcanzaba para comprar un automóvil usado por una propiedad que valía 20 veces más. El comprador era una razón social de 3 palabras que no deca nada, una empresa sin rostro, pero el número de identificación fiscal estaba subrayado con bolígrafo azul, un trazo firme y deliberado, como si alguien hubiera querido que ese número se recordara. Andrajes no se movía. Sostuvo el contrato bajo la luz amarilla de la lámpara de escritorio y lo miró durante un tiempo que no supo medir, con la certeza quieta y helada de que la casa donde había aprendido a caminar había sido vendida sin que nadie le dijera una sola palabra. Tenía 19 años cuando subíate a un autobús con una mochila y la idea fija de que iba a ayudar a su familia desde la ciudad. Los primeros meses los pasá a repartiendo paquetes en moto por colonias que no conocá, memorizando calles con los nombres escritos en un papel doblado dentro del bolsillo del chaleco. Después se encontró trabajo en un taller de refrigeración, aprendía a leer circuitos, a soldar cobre, a diagnosticar fallas con el oado antes que con las manos. Y cada quincena, sin falta, haca la transferencia a la cuenta de su padre. Primero 300 pesos, luego 500, luego más, Segano le alcanzara. 11 a amos de transferencias registradas en el historial de su banco. Una fila de fechas y montos que nadie más había visto, pero que hace sabá de memoria, como si fueran cumpleaños. Cuando su madre tuvo el problema de cadera, fue hace quien llamate al matédico, quien buscate el hospital, quien firmate las autorizaciones de las 2. Cirugás porque su padre no entendá bien los formularios, guardaque cada factura en una carpeta verde de argollas, que todavía hoy descansa sobre el escritorio de su taller, entre un destornillador y un rollo de cinta aislante sin ninguna intención de tirarla. No la guardatre para reclamar nada. La guardatre porque era la prueba de que algo había pasado de verdad, de que esos meses habían costado. La casa de campo fue
Otra cosa distinta, algo que Ale recuerda con una claridad casi fásica. Tenía 22 años cuando viajatro con su padre en la camioneta blanca cargada de sacos, eligiendo ladrillo por ladrillo en la ferretera de la carretera, discutiendo si el techo será rojo o terracota, como si esa diferencia importara más que cualquier otra cosa en el mundo. Importaba porque era de ellos, porque iban a construirla juntos, porque el padre le puso la mano en el hombro antes de bajar del vejáculo, y eso fue suficiente. Al pajatro los materiales de la estructura principal. Transfería dinero para el acabado de los cuartos. Mandatro cemento cuando el hermano mayor Marco le dijo que había faltado. Marco era quien manejaba los papeles, los trámites, las cuentas ante el notario, y eso nunca le parecía extraamo porque el padre confiaba en Marco y Al confiaba en el padre. Y esa cadena le parecasa a Julida como el ladrillo que habían elegido juntos. Nunca pidió ver nada firmado. Nunca preguntaron a cómo estaba registrada la propiedad, nunca sintieron que necesitara hacerlo. En la pared del taller, enmarcada con un marco de madera oscura que alguien le regaló, hay una fotografía donde aparecen Ale y su padre frente a la casa recién terminada, los dos con manchas de cemento en los zapatos y una expresión que no es exactamente una sonrisa sino algo más quieto, más verdadero. Esa foto lleva a ambos en el mismo lugar y Al nunca la ha cuestionado, nunca la ha mirado con otra pregunta que no fuera el recuerdo limpio de esa edad. Pero esta maámana, después de leer el contrato, se queda parado frente a ella sin poder moverse. Y la imagen no cambia, pero 3 semanas antes de encontrar el contrato, András recibía una llamada de un nanúmero que no reconocía. Era un abogado. Le preguntaron si Axel era el titular de un predio rural en el kilómetro 42 de la carretera vieja, y András dijo que esa era la propiedad de la familia, la misma que su padre había comprado antes de morir. El abogado hizo una pausa que duró demasiado. Luego dijo que eso era imposible. El bien estaba registrado a nombre de una empresa desde acá 8 años y había una disputa de herencia abierta que involucraba ese terreno. András escuchaba las palabras pero no las ordenó de inmediato, como si el idioma fuera el mismo, pero el significado llegara con retraso. Esa misma tarde llamatro a Marco. Su hermano contestatro segundo timbre, con una voz uniforme, sin ninguna grieta. Le dijo que deba ser un error del registro, que Agel se encargaba, que no se preocupara. Repetía la frase 2 veces exactas. Yo me encargo, yo me encargo. Andrajes le creía, porque Marcos siempre había sido el que resolvá los papeles, el que sabía dónde firmar y cuándo callar. Antes de colgar, András anotado es el nombre del abogado en una servilleta de papel que tenía cerca, la misma que había usado para limpiar el borde de un vaso de café. La doblaz en 4 y la metiaz en el bolsillo del pantalón 3 sin pensarlo demasiado. Esa noche comía solo, arroz y un trozo de pollo frao que no terminatre. Y lavatre los cubiertos 2 veces seguidas sin darse cuenta de que ya los había lavado. El cuerpo acá los gestos correctos pero con una lentitud que no era cansancio. No durmietre bien, aunque tampoco supo identificar cuál lo mantená despierto. No era miedo todavía, era algo más pequeño y más persistente, como un sonido que desaparece justo cuando uno intenta escucharlo. A la mañana siguiente, cuando buscare las llaves del taller en el bolsillo del pantalántre, sus dedos encontraron la servilleta antes que las llaves. La sacazre, la alisazre sobre la mesa de la cocina, leyatre el nombre escrito con su propia letra, y la volviatre a doblar despacio. No la tiratre. La llevatre hasta el cajatren de la entrada, el mismo donde guardaba recibos viejos y documentos que Alganonda iba a ordenar, y la dejatre adentro, encima de todo lo demás, como si una parte de antes ya supiera que iba a necesitar volver a ese nombre. Esa noche no durmietre. Se quedatre sentado en el borde de la cama con las 3 páginas del registro en la mano, leyendo el mismo párrafo una y otra vez hasta que los nómonos dejaron de temblar. Había anotado el nanúmero del abogado en una servilleta la primera vez que llamade, no porque supiera que lo necesitará, sino porque algo en Ángel, algo en hábito viejo de hombre que aprendía a no confiar. En la memoria, cuando importa, lo obligatro a hacerlo. A las 7 de la mañana, marcatro el nanúmero. Dijo que quería entender la situación en legal de un bien inmueble familiar. Nada más. El abogado le dio
Una cita para el día siguiente a las 4 de la tarde. Colgate sin mencionar el nombre de Marco. Antes de esa reunión, necesitaba saber más, y lo sabía con la misma certeza fra con que sabía cuando un motor estaba a punto de fallar, por el sonido, por el olor, por algo que no se explica, pero tampoco se ignora. Tomato el carro y maneja al registro de la propiedad con el número de finca que llevaba en la cabeza desde los 12 años, desde que su padre lo repetía toda una tarde en el patio como quien enseña el nombre de un familiar cercano. En la ventanilla pedía la ficha registral sin dar explicaciones. Le entregaron 3 páginas impresas, grapadas en la esquina. El nombre de la empresa compradora estaba en la segunda página, en letra pequeña, entre datos catastrales que a cualquier otro le habrán parecido irrelevantes. La fecha de la transferencia era de 8 años atrás, en el mes de marzo, 2 meses exactos después del primer infarto del padre, cuando Aquil estaba en otra ciudad gestionando traslados magédicos, firmando formularios en pasillos de hospital que olana desinfectante y cafají de máquina. Salíame del edificio con las páginas dobladas dentro del bolsillo del pecho y se sentébe en una banca de concreto frente a la entrada. El sol pegaba directo. No se movía. Pensají con cuidado sin apresurarse, de la misma manera en que planifica el orden de un trabajo grande en el taller. Primero lo que no puede esperar, después lo que puede hacerse en paralelo. Decidía 4 cosas en ese orden. No llamar a Marco todavía, no mencionarle nada a nadie de la familia hasta tener algo concreto en las manos, recuperar los estados de cuenta de todas las transferencias que había hecho durante años y buscar el testamento original del padre si es que alguien lo habara registrado. Se levanté, cruzá la calle y entré a una papelera pequeama que tenía canastas de acótiles en la acera. Compré una libreta de pasta dura, azul, de las más baratas, y un bolígrafo negro. Se volvía a sentar en la banca y empezáis a escribir. Fechas, nombres, montos que recordaba, preguntas que todavía no tenían respuesta. No subrayá nada, no usá colores, no hizo esquemas. Escribía con la misma letra apretada y pareja con la que lleva los registros del taller, la letra de alguien que escribe para no olvidar, no para impresionar a nadie. Cuando terminá con la primera página guardá la libreta, cerrá el bolígrafo con un clic y caminácol de regreso al carro. La guardácol en la guantera, junto al manual del veháculo y una linterna que nunca había necesitado pero que siempre estaba ajá. Arrancar el motor y salía del estacionamiento con el plan claro en la cabeza, sin prisa y sin vacilación, porque sabía que si se quebraba ahora no iba a llegar a ningún lado. El abogado habla con la misma calma con que lee un menano. La propiedad fue transferida mediante contrato. De compraventa a precio irrisorio, una figura que en la región se usa para disfrazar traspasos encubiertos como ventas reales. El comprador era una empresa de nombre genérico, de esas que existen solo en papel, y su único accionista registrado era un prestanombre, alguien que presta su nombre por una tarifa y no sabe nada de lo que firma. Al anotar cada palabra en la libreta azul, con letra pequeña y apretada, sin interrumpir, sin levantar la voz. Cuando salía del despacho, el sol pegaba fuerte en el pavimento y él camina despacio hasta el carro, como si no tuviera prisa, como si no llevara una bomba en el bolsillo. Esa misma noche, encontrando los recibos entre los papeles del padre que se va organizando desde el duelo, apilados en una caja de cartatre, que olá a humedad y a tinta vieja. Eran 2 de patre, citos, bancarios, ambos a nombre de Marco, fechados 10 días después de la firma del contrato. Las cifras no cuadraban con el precio simbátrico que aparecía en el registro. Eran mayores, pero seguían siendo una frachaten ridícula. Del valor real del terreno, alguien había pagado algo y ese algo había ido a parar directamente las manos de su hermano. Puso los recibos bajo la lámpara del escritorio y los fotografió 2 veces, asegurándose de que los números quedaran nátidos en la imagen. 2 días después, llamate al primo que había trabajado amos en el municipio, el que conocía los trámites de registro de tierras, como quien conoce el camino a su propia casa. No le explica de cuá se trataba.
Solo le preguntá si era posible transferir una propiedad con un solo firmante cuando la herencia era compartida. El primo tardar exactamente 48 horas en responder, y cuando lo hizo dijo que no, que habrá necesitado una autorización firmada por todos los herederos, o una declaración jurada de que no existan otros. Alguien había declarado que no había otros herederos, alguien había mentido ante un notario y lo había puesto por escrito. Esa noche estacioná el carro frente al taller cerrado y apagate el motor. Adentro no había luz. El letrero que Alén mismo había mandado a pintar a tres ahomos brillaba apenas con el reflejo de una lámpara de la calle. Abríate la libreta azul sobre el volante y repasad cada anotación. La fecha del contrato, el nombre del prestanombre, el nanúmero de la ficha registral, los montos de los depósitos, las iniciales del primo, el nombre del abogado. Todo estaba ordenado, sin tachaduras, sin palabras de más. Lo que tenía era suficiente para confrontar, suficiente para destruir cualquier versión que Marco quisiera sostener. Pero había una pregunta que la libreta no podía responder todavía, una que le pesaba más que todas las demás. Si el padre había firmado sabiendo lo que firmaba, o si también Agal lo habían usado. La carta estaba doblada en 3 partes, sin sobre, metida entre los últimos recibos de agua y una foto borrosa del terreno. La letra era temblorosa, apretada hacia el margen derecho, como si el espacio le faltara o la mano ya no obedeciera del todo. El padre le escribía a Marco con una claridad. Quedó la instrucciones sobre Cadmo, manejar el asunto de la finca, si algo le pasaba, paso a paso, sin rodeos. En algún punto de la segunda página aparezca su nombre, no el nombre completo, sino él. Apodo que solo el padre usaba, Millo, el mismo de cuando tenía 6 amos y se perdía en la feria del pueblo. Nadie más lo llamaba asá. Verlo escrito ajá, en esa carta que no era para Agel, produjo algo que no era rabia, sino una especie de caída lenta hacia adentro. La frase, que se ja al apodo de K, que Millo no deba saber todavía, que primero necesitaba estabilizarse, no de K cuándo. ¿Será ese todavía? No lo defina en ninguna parte de la carta. Ese todavía se había convertido en silencio, y el silencio había durado hasta que el padre muriatre, y Marco tampoco dijo nada. Lo que la carta explicaba era que la venta de la finca sirviate para saldar una deuda que el padre tenía con alguien cuyo nombre no aparecá en ningún lugar, referido solo como el acuerdo pendiente. Marco había sido el intermediario y se ganó la carta. El dinero que recibía fue el pago de esa deuda, no una comisión ni una ganancia propia. Pero la carta era del padre. La carta de lo que el padre quería que Marco creyera, o lo que el padre mismo necesitaba creer para justificarlo. 4 días después de hacer la llamada al banco, llega el estado de movimientos de la cuenta de los activos 10 años, impreso en hojas dobladas dentro de un sobre manila delgado. Lo abríate en la mesa del comedor con el cafacie o daba caliente a un lado, y buscate la fecha del contrato. En la misma semana aparecan 2 depósitos en efectivo, sin origen identificable, sin concepto escrito, de cantidades pequeñas pero concretas que no correspondan a ninguna venta de cosecha ni a ningún un pago conocido. Guardá el estado de cuenta dentro de la libreta azul, encima de las fotos y debajo de la copia del contrato, y doblá la carta del padre con el mismo cuidado con que se guarda algo que ya no se puede desdoblar igual. Ahora tená nombres, fechas, movimientos y la letra temblorosa de un hombre que lo llamá Millo por última vez en un papel que nunca le entregante. Lo que faltaba no era información. Lo que faltaba era decidir qué hacer con todo eso y cuándo. Esa tarde cerrate la puerta del comedor con llave, algo que nunca había hecho antes en su propia casa. Puso todo sobre la mesa. El contrato original, los 3 recibos de depósito, la ficha registral, la carta del padre, el estado de cuenta. Los ordenatro por fecha, de izquierda a derecha, con la misma calma con la que alguien arma un expediente que no le pertenece. Toma tú un lápiz al mismo que usaba para las listas del mercado A y numerá cada hoja en la esquina inferior derecha. El 1 era el contrato de compraventa. El 2, el primer depósito a nombre de Marco. El 8, la carta con
La letra temblorosa. Cuando terminatre, retrocediatros 2 pasos y miratre la mesa completa, como quien revisa un plano. Antes de firmar una obra. No faltaba nada. La línea de tiempo era perfecta. Continua, sin un solo espacio que Marco o Sutá pudieran cuestionar. Sacá el teléfono y marcá el número del segundo abogado. El que había encontrado a el solo, el que nadie de la familia conozca. Hablaba con voz plana, describiendo los documentos en el orden exacto en que los tenía numerados sobre la mesa. El abogado escucha sin interrumpir y luego confirmar lo que Al ya sospechaba. Había vicio de consentimiento y exclusión fraudulenta de heredero. Le pidiatro copias escaneadas antes del viernes. Al ya las tenía listas en una carpeta del teléfono, organizadas con la misma lógica que los originales. Colgatre sin prisa deja el teléfono boca abajo sobre la silla y volviatre a mirar los papeles extendidos bajo la luz amarilla del comedor. El caso estaba cerrado desde antes de esa llamada. Lo que acaba de hacer es ponerle nombre legal a lo que su familia hizo con Amos de ventaja. Esperatre a que todos estuvieran sentados antes de entrar a la sala. Llevaba la carpeta azul bajo el brazo, la misma que había organizado durante 3 noches sin dormir. La puso sobre la mesa del comedor, sin decir nada, despacio, como quien deposita algo frágil y definitivo. Su madre acomoda el mantel con los dedos, un gesto nervioso que Afel conocía de toda la vida. Su hermano cruza los brazos antes de que Afé abriera la boca, ya a la defensiva, ya calculando. Al no alzar la voz, sacártole el primer documento y lo colocatro frente a ellos con la fecha visible, orientado hacia sus caras. Era la escritura del terreno, firmada 4 meses después de la muerte de su padre, cuando Eisel estaba trabajando en otra ciudad para sostener a la familia. Luego colocatre la carta, doblada toda en 3 partes, y la abriato con cuidado, como si fuera una prueba en un juicio que Alce mismo presida. Su hermano intenta hablar y Agel levantar la mano, no con rabia, sino con una firmeza que cerraje el espacio. Despuajes. Puso los 3 folios del registro notarial, uno al lado del otro, en orden cronológico, para que la secuencia fuera imposible de negar. El silencio en la sala tenía el peso del aceite quemado que quedaba. Siempre en la cocina los domingos. Su madre no lo miraba a los ojos, miraba la carpeta azul como si en ella hubiera algo que pudiera desaparecer si dejaba de verlo. Al los dejar leer sin apurarlos, porque ya no necesitaba que confesaran. Las firmas, las fechas y la carta de Can, todo lo que su familia había decidido que Alte nunca supiera. El hermano salía, sin cerrar la puerta. El marco quedatos abierto y el viento de la tarde entrata. Sin permiso, moviendo los papeles sobre la mesa. Rodrigo no se levantate a cerrarla. Se quedate parado en el centro de la sala con las 3 páginas todavía en la mano, escuchando los pasos alejarse por el corredor de tierra hasta que desaparecieron. El silencio que siguietre no era paz. Era el tipo de silencio que deja una cosa rota, distinto al de antes con otro peso. Caminatre hasta la cocina y puso agua a hervir porque era lo único que sabía hacer cuando no sabía qué hacer. La hornilla tardato en encender. Tuvo que raspar el encendedor 4 veces. Mientras esperaba, miratu por la ventana el patio, donde su padre había sembrado naranjos hace 20 años. Seguana cargados, indiferentes a todo lo que acababa de ocurrir dentro de esa casa. El agua hirviatro. Rodrigo no sirvía nada. Apagato la hornilla y sentatre en la silla de madera que siempre había sido de su madre, la que tenía el espaldar rayado por amos de uso. Puso las páginas del registro sobre la mesa y las alisatro con la palma, una por una, como si el gesto pudiera ordenar algo más que el papel. El nombre de su hermano apareca 3 veces en el documento. 3 firmas. 3 fechas distintas. A amos en los que Rodrigo había estado pagando deudas, cuidando al padre enfermo, sosteniendo lo que crea que era de todos. Afuera, un perro ladra,
una sola vez y luego se calla. El viento cerrá solo la puerta, con un golpe seco que sonara a final. Rodrigo levantara la vista hacia la pared donde colgaba la foto del terreno. Esa imagen borrosa que había visto toda su vida sin entender que ya no les pertenecía. Se dio cuenta de que no tenía ganas de llorar. Solo sentía una especie de cansancio antiguo, como si una parte de Alu hubiera sabido siempre que esto estaba guardado en algún lugar, esperando. Doblaron las páginas con cuidado, las metiera en el bolsillo del pantalón y se quedara sentado hasta que la luz de la tarde se fue apagando sola, sin que Awal hiciera nada por detenerla. Rodrigo recogía todos los papeles del suelo uno por uno, los alineó contra el borde de la mesa y los guardatre dentro de una carpeta nueva, de color azul. No era un gesto simbátrico, era el primero de una lista que había escrito esa misma mañana en una libreta cuadriculada, con tinta negra. La primera, lánea de K, llamar al abogado. La segunda, revisar el registro de la propiedad. La tercera, abrir una cuenta bancaria solo a su nombre. Marcate el número del licenciado Fuentes a las 9 de la mañana, antes de que el café terminara de enfriarse en la taza azul de siempre. La cita quedase para el jueves. Rodrigo anota. La hora debajo de las 3 líneas. Encerrá el dato en un cálculo y cerrá. La libreta, después fue al banco. Caminatre las 6 cuadras en lugar de tomar el coche, porque necesitaba que los pies tocaran el pavimento, sentir el peso de cada paso. En la sucursal, olá a papel. Impreso y aire acondicionado frao. Entrega su identificación, firma 3 formularios y salieton, con un número de cuenta, que solo exista para Agiece. De regreso pasase por la ferretera y comprase un candado nuevo para el archivero de su oficina, el que llevaba 2 amos sin seguro, abierto para cualquiera. Esa tarde desmontate la foto familiar que colgaba en el pasillo, no la tiratre. La guardatre en una caja de cartán, junto a otras cosas que ya no sabacátremo mirar. El clavo quedatre en la pared, solo con una pequeña mancha blanca alrededor. Rodrigo lo mirá un momento y decidiatre, dejarlo a por ahora. Abriatre su correo electrónico y redactá un mensaje para su contador pidiendo un estado de cuentas completo de los últimos 3 amos, cada movimiento, cada transferencia. Luego hizo lo que no había hecho en semanas. Cocinatre, arroz, frijoles, un huevo frito. El aceite crepitatre en el sartán y el olor llenatre la cocina de algo ordinario y necesario. Comíatro solo en la misma mesa donde la noche anterior había estado todo el peso de la verdad. Y terminatre cada bocado sin dejar nada en el plato. 3 semanas después de que su hermano cruzara esa puerta, Rodrigo firmate los papeles de la separación patrimonial. Sin temblarle la mano. El notario sellatre el documento con un golpe seco y el sonido resonatre en la sala pequeña y sin ventanas como algo definitivo. Rodrigo guardare su copia en una carpeta azul, la misma que había usado durante meses para acumular evidencia y salía a la calle. El sol de las 2 de la tarde le pegatres directo en la cara, y Ale no se movía, se queda parado. Un momento en la acera como si necesitara calibrar ese nuevo peso. Esa noche llegato a un departamento que no era el de antes, un lugar con paredes blancas y una sola silla en la cocina. Y cocinatro arroz por primera vez en muchos años. El olor a aceite caliente llenito el espacio de una manera extra ama, casi incómoda, porque no había nadie esperando en la mesa. Encontrá que podá comer despacio, sin explicarle nada a nadie, y eso lo sorprendía más de lo que esperaba. Al día siguiente llamé al banco y cambiatre la cuenta conjunta que todavía tenía abierta con su familia como titular secundario. La ejecutiva le preguntad si estaba seguro y hacer respondía que sa antes de que ella terminara la oración. Serrate enviad en el correo electrónico que compartá con el estudio contable de su padre, una dirección que había usado por 11 años. Cuando la pantalla confirmate la eliminación, Rodrigo sintía algo parecido al frao, no exactamente dolor, sino el reconocimiento claro de que una puerta ya no exista.
Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. Mirate la pared blanca frente a On, y entendíate que por primera vez en mucho tiempo el próximo movimiento dependerá únicamente de Aún. Rodrigo recogía ante los papeles que el viento había dispersado sobre la mesa y los apiló sin apresurarlos. Los bordes quedaron desiguales y por primera vez eso no le molesta. Tomando el contrato original entre los dedos y lo sostuvo un momento frente a la luz que entraba por la ventana del comedor. No buscaba nada en Agel, solo lo miraba como se mira algo que ya no tiene poder para hacerte amo. Lo dobla con cuidado y lo guarda en el sobre manila junto a los otros documentos, sin violencia, sin urgencia. Fue hasta la cocina, llenate el hervidor con agua y esperatos de pie mientras el metal empezaba a temblar por dentro. El sonido era familiar, casi domacético, casi normal. Preparatro el café de la misma manera que lo hacía antes de todo esto. 2 cucharadas rasas, sin azacocar. Se sentaba en la silla que siempre había sido la suya, la que miraba hacia el patio, y sostuvo la taza con las dos manos. Afuera, la tarde seguía haciendo la misma tarde de siempre. Las macetas que su madre había plantado a Jaars estaban polvorientas, irreales. Algo dentro de Agel no se había resuelto del todo, y lo sabía. Pero también Gen. Sabía que por primera vez en mucho tiempo podía quedarse quieto sin que el silencio le pesara como una deuda. Esa mañana, Rodrigo abríase el cajátem de la mesita de noche y sacate el sobre manila que había guardado 9 meses atrás. El papel estaba levemente amarillento en las esquinas, como si el tiempo lo hubiera marcado a propósito. Dentro segaban los mismos documentos que encontrá aquel danda. La firma de su hermano, el sello del banco, la fecha que lo cambié todo. Los extendí sobre la cama con cuidado, sin apuro. Como quien revisa algo que ya no duele de la misma manera. La luz de la mañana entraba horizontal por la ventana y caía directo sobre las hojas, iluminando cada namómero. Rodrigo no sentía el nudo. En el estómago que lo acompañaba Amaro durante meses, sentía otra cosa más parecida al peso exacto de saber. Doblatro los papeles despacio, los volviatro a meter dentro del sobre y lo cerradro con la solapa. Caminá hasta la cocina, puso agua a hervir y espérate de pie, con las manos apoyadas en la mesada. Frara. El vapor empezó a subir del recipiente con un sonido suave y constante, igual que todos los das anteriores. Se sirvía el café en la taza de cerámica verde que había comprado solo, en un mercado. El primer fin de semana que viviatro sin nadie más en esa casa. Bebiatros despacio, mirando por la ventana el árbol que daba al patio vecino. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.